Vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo, quiero enviar un afectuoso saludo a cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche. Agradeciendo de corazón la compañía que nos brindan cada domingo. También extiendo un saludo especial a quienes verán esta transmisión en diferido. Hoy meditaremos en un tema muy especial que le hemos titulado Del remordimiento a la transformación. La lectura bíblica la tendremos en Mateo 4:17. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a pasar a orar. Vamos a pasar a orar un momento. Les voy a pedir también la oración por estos pueblos que están en guerra, y también quisiera solicitarles la oración por un querido hermano, Juan Enrique Fernández, que su nietecito se encuentra en mal estado de salud. Él sufrió un accidente y hoy está en recuperación franca. Vamos a pasar a orar en el nombre del Señor. Dios mío, buen Padre Celestial, Señor, delante de su presencia en esta hora nos presentamos tal cual somos. Dios eterno, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des de su gracia, que nos bendigas con su Santo Espíritu, Señor. Dios eterno, también te pedimos por nuestro nietecito del hermano Juan Enrique Fernández, Señor. Él se encuentra mal de salud, Señor. Provee tú, Señor, tu Santo Espíritu para que en este momento, Señor, en esta hora, vaya a visitarlo, Señor. Señor, tú eres el dueño de todo. Tú hiciste los mares, todo lo que existe, Padre Santo. Dios bendito, te pedimos que tú hagas conforme tu voluntad con ellos, Señor. También te pedimos por sus padres, Señor, por su nieto, por la familia en general, Señor. Cobíjales en tu mano de amor, en tu mano de misericordia, Señor. Señor, también te pedimos por las naciones que se encuentran en guerra, Padre eterno. Protege a los niños, Señor. Señor, revísteles de gracia a los mayores, Señor. También protege a los ancianos, Señor. Oh Dios eterno, ayúdalos, Señor, a los hombres a pensar mejor lo que hacen, Señor. Cobíjales, Señor, en tu mano de misericordia. Oh Dios eterno, te suplicamos su bendición también, Señor, en esta hora para este tema que vamos a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, y llévanos adelante conforme su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, su amado Hijo. Amén. Como dice el texto guía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto dijo Jesús y predicaba y lo decía.
El arrepentimiento es un mensaje que resuena a lo largo de toda la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse? El mundo muchas veces trivializa el pecado y su peso. Dios nos llama a un cambio radical. No solo de una emoción pasajera, sino un giro completo a nuestra manera de pensar y vivir. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando Cristo lo proclamó. Reflexionaremos sobre la definición, los elementos claves y las evidencias del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento en la Biblia es una transformación completa que implica tanto un cambio interno como un cambio manifiesto a lo externo. Es un tema recurrente en toda la Escritura, y aunque a veces la palabra específica no se menciona, su concepto permanece en la narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento, los verbos hebreos nacham y chu encapsulan esta idea. Nacham destaca el dolor profundo, el lamento por el pecado. Job, cuando fue sometido a prueba, él expresa cuando ya se arrepiente y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto indica una tristeza por haber ofendido a Dios y se asemeja a la sensación de pérdida que acompaña a los dolores más profundos y viscerales del hombre. Por otro lado, Chub representa una acción tangible de volverse y que está reflejado en un texto que nosotros decimos a la calle cuando predicamos y que está en Isaías 5:7 y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto nos enseña que el arrepentimiento no se limita a un sentimiento, sino implica una decisión activa de regresar a Dios. También en el Nuevo Testamento encontramos 3 términos griegos que contemplan esta misma visión. Tenemos el metanoeo y tenemos la metanoia, que van más allá de un lamento y enfatizan en un cambio total. Desde los pensamientos hasta la acción. Es un llamado a transformar la vida y queda expresado cuando Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en esto queda reflejado el metanoeo. Y también, por otro lado, la metanoia queda reflejada cuando en
Segunda de Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿de qué no hay que arrepentirse? Esta es la metanoia. Y hay otro concepto, y hay otra palabra griega que también podría representar, pero la parte emocional. Metamelonai. Introduce el concepto emocional del arrepentimiento como el remordimiento y que lleva al corazón a confrontar su pecado. Ilustrado, por supuesto, con el pasaje en el cual Judas devuelve las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Este arrepentimiento es un arrepentimiento emocional, porque no produjo nada. Haciendo una breve comparación entre cada uno, ¿cierto? El término metanoeo es un verbo y está enfocado principalmente al cambio de mente y dirección. Y tiene como resultado esperado una transformación moral y espiritual. La metanoia es un sustantivo y está enfocado en el estado de la conversión interior. Y el resultado esperado es una vida nueva orientada a Dios. La metamelonai es un verbo y su enfoque principal es el remordimiento o pesar emocional. Y su resultado puede o no llevar a un cambio real. La riqueza de estos términos nos muestra que el arrepentimiento no es solo un momento puntual de tristeza, sino una vida de transformación. Dios no solo da la capacidad de arrepentirse, sino que también guía a sus hijos en un proceso continuo de renuncia al pecado y búsqueda de la santidad. De hecho, el arrepentimiento auténtico es perpetuo, un aborrecimiento constante del mal y un compromiso sostenido con la voluntad divina. El ejemplo que ya dábamos de Job, que decía, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Este arrepentimiento de Job es profundo y transformador. A lo largo del libro de Job, Job mantiene su integridad frente a todo su sufrimiento que le ha sobrevenido, defendiendo activamente su inocencia. Sin embargo, cuando Dios le responde con un despliegue majestuoso de su soberanía y sabiduría, Job cambia completamente su postura. Por eso Job dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No está simplemente retractándose de sus palabras previas, sino que está expresando un reconocimiento más profundo de Dios y de sí mismo.
Su arrepentimiento no se trata de pecados específicos que haya cometido, sino de haber hablado sin pleno entendimiento, de haberse justificado de su situación, sin comprender la grandeza y los propósitos divinos de Dios. Aquí vemos un ejemplo de arrepentimiento que nace de la revelación. Job no solo lamenta su sufrimiento, sino que su perspectiva cambia al encontrarse cara a cara con el conocimiento de Dios. La frase del polvo y ceniza evoca una imagen absoluta de humildad, un rendirse total ante la majestad divina de Dios. No es un cambio de actitud para ser visto por los demás, como muchos suelen hacer en las iglesias, orando, yendo al coro y haciendo un sinfín de cosas visibles. No, es un cambio interno, es un cambio que polariza, que da vuelta al hombre. No es tan solo un cambio de visión, no es tan solo un cambio de conducta, sino que es un cambio de mentalidad. Job pensaba que conocía a Dios, pero después de este encuentro declara y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, además fueron abiertos sus ojos. Es un arrepentimiento que surge de una experiencia cercana, real, y además reveladora de Dios. Esto es más que una emoción, es una decisión transformadora. El arrepentimiento no solo es sentirse mal, sino que desear sinceramente alejarse de él. Muchas veces las personas sienten culpa cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. Se lamentan porque el pecado les ha traído dolor, vergüenza, pérdidas en algunos casos. Sin embargo, no siempre equivale a un arrepentimiento sincero. La culpa puede llevar a buscar alivio inmediato, pero no necesariamente es una verdadera conversión. El arrepentimiento genuino, en cambio, no se enfoca solo en el dolor o las consecuencias, sino en el deseo de aliviarse con la voluntad de Dios. Su arrepentimiento no surge por una sanción divina, sino porque ha visto la grandeza de Dios y reconoce su propia fragilidad. El arrepentimiento verdadero no se trata solo de remordimiento, sino de un cambio real en el corazón. Y además, un cambio real de sus acciones. En la Biblia el concepto metanoia es cambio de mente, implica un giro completo, un cambio de dirección, dejar atrás el pecado y caminar en obediencia a Dios. Job no solo se arrepiente de su actividad previa, sino que demuestra humildad al aceptar la revelación divina. Esto nos muestra que el arrepentimiento no es una carga,
sino el inicio de una vida renovada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su encuentro con la realidad divina transforma su perspectiva. Este principio es esencial. No basta solo con saber de Dios intelectualmente, sino que el arrepentimiento genuino surge cuando experimentamos su presencia, su santidad. Y cuando alguien ve realmente a Dios, como Isaías, cuando vio a Dios en revelación, ¿qué dijo? Inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O a Pedro, cuando cayó de rodillas ante Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es la respuesta natural. Es un reconocimiento de la propia condición y un deseo sincero de cambio. Hay un contraste que quiero mostrarles, que es el contraste entre el remordimiento humano y un arrepentimiento genuino, que es el remordimiento humano que sostuvo Judas. En la tragedia de Judas, al ver la consecuencia de su traición, experimenta remordimiento y devuelve las 30 monedas de plata, reconociendo: he pecado entregando sangre inocente. Eso dice. Sin embargo, su pesar no lo lleva a Dios, sino a la desesperación y a la autodestrucción. El remordimiento de Judas es meramente emocional. Una reacción al peso de su culpa. Pero sin un verdadero giro en su corazón. En lugar de buscar el perdón y la misericordia de Dios, se refugia en la desesperanza. Su decisión de terminar con su vida evidencia que su sentimiento de culpa no se convirtió en un arrepentimiento genuino que lo acercara a Dios. Pedro, en cambio, tras negar 3 veces a Jesús, experimenta un dolor profundo. Cuando Jesús lo mira, Pedro recuerda las palabras y sale de donde estaba y llora amargamente. A diferencia de Judas, Pedro no solo siente dolor por su acción, sino porque su corazón cambia. Su llanto amargo no es solo de culpa, sino el comienzo de una restauración. Más adelante, Jesús restaura a Pedro y Pedro se convierte en el líder de la iglesia. Su arrepentimiento lo llevó a la restauración
y a una vida transformada. El verdadero arrepentimiento no solo es lamentar el pecado, sino desear sinceramente apartarnos de él. Y la búsqueda de Dios debe estar en medio de nuestro arrepentimiento. El remordimiento lleva a la desesperación, pero el arrepentimiento genuino nos lleva a la gracia. El remordimiento te hunde en la culpa, pero el arrepentimiento te levanta con la gracia. Hay elementos fundamentales en el arrepentimiento. Y el primero es el reconocimiento de pecado. Es asumir la culpa de su condición pecaminosa. El arrepentimiento genuino comienza con el reconocimiento consciente de nuestro pecado ante Dios. Este acto requiere humildad, honestidad. El salmista, hay una frase muy linda del salmista que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es un reconocimiento del pecado. ¿Cómo podemos llevar a cabo este reconocimiento de pecado? Dedicar tiempo diario a la oración. Esta oración debe ser reflexiva, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine las áreas de nuestra vida que necesitan cambiarse. Un ejemplo de este reconocimiento ya lo hemos visto. Es el de Isaías, cuando dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este reconocimiento lo llevó a un proceso de purificación. Otro elemento que también es muy elemental para el arrepentimiento es la tristeza según Dios. Así como la tristeza o la amargura que sintió Pedro, la tristeza según Dios. Sentir gran tristeza por el pecado. La verdadera tristeza por el pecado no surge del miedo al castigo, sino de un profundo pesar por haber deshonrado, desobedecido a un Dios amoroso. En 2 de Corintios describe esto y declara: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Y cómo la podemos aplicar? ¿Cómo podemos nosotros aplicar este concepto a nuestra vida? Cultivar un corazón sensible a la voz de Dios para que nuestras emociones se alineen con el propósito de Dios. Reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Bueno, un ejemplo también bíblico lo tenemos en Pedro, que ya se lo había mencionado, ¿cierto? Que lloró amargamente porque lo había negado 3 veces. Su tristeza genuina
lo condujo a la restauración y a un ministerio poderoso. Otro elemento fundamental a tener en cuenta es la confesión y el abandono del pecado. Confesar y renunciar al pecado. El arrepentimiento no se limita a la palabra, requiere acción. En Proverbios nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestro pecado ante Dios y cuando es necesario ante los hombres es fundamental. Asimismo, debemos alejarnos de la práctica del pecado, porque deshonra a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Buscar mentores espirituales o líderes que puedan guiarnos a un proceso de confesión y restauración. Establecer límites o eliminar tentaciones que nos puedan conducir nuevamente a pecar. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. Zaqueo, después que se encontró con Jesús, no solo confesó, sino tomó acción, devolviendo lo que había robado y dando generosamente a los pobres. El arrepentimiento verdadero es un acto continuo, no es un evento único. Al conocer y reconocer nuestro pecado, experimentamos tristeza según Dios y abandonemos nuestras faltas y crecemos más cerca de Él. El salmista, en oración, David, oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También tenemos evidencias del arrepentimiento genuino, cambios tangibles de vida. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en un cambio observable en el comportamiento y en las decisiones diarias. Este cambio se conoce como frutos dignos de arrepentimiento y refleja una vida transformada en busca de justicia y de santidad. Y volvemos al ejemplo de Zaqueo. Es un modelo claro de este principio. Después de su encuentro con Jesús, decidió restituir lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres, mostrando una transformación no solo interna, sino externa. Reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones diarias y evaluar si este cambio lo tenemos reflejado. Establecer un plan concreto para corregir errores pasados. Por ejemplo, pedir perdón o restituir aquello o a quienes hemos dañado. Demostrar amor y servicio a los demás. Otra evidencia de un arrepentimiento genuino es el volverse completamente a Dios.
El arrepentimiento auténtico implica un cambio radical completo de dirección, de vivir en el pecado a vivir para Dios, de girarse. Un ejemplo de esto es el profeta Oseas. Llama al pueblo de Israel a volverse al Señor, subrayando que este cambio abarca todos los aspectos de la vida: mente, emociones y voluntad. En la práctica o en lo cotidiano, ¿qué es volverse completamente a Dios? Dedicar tiempo a la meditación, a la oración, buscar su dirección y fuerza. Realinear nuestra vida con los principios divinos de Dios. Renunciar a patrones de pensamiento que no corresponden a un cristiano. Renunciar a hábitos o relaciones que nos alejen de Dios. Practicar activamente y actividades en una comunidad de fe que nos motive de tal forma que sea un proceso de restauración espiritual. La evidencia del arrepentimiento genuino son señales claras de una vida transformada por el Espíritu Santo. Estas no son meras palabras o intenciones superficiales, sino frutos visibles que glorifican a Dios. El arrepentimiento no es solo un momento emocional, sino un proceso transformador que nos lleva a vivir en comunicación con Dios. Implica reconocer nuestra falta. Implica lamentar el pecado. Implica tomar acciones que reflejen nuestra dirección. Como Jesús nos invita: venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El arrepentimiento auténtico nos lleva a experimentar su gracia y su amor transformador. El arrepentimiento es un acto transformador que implica un cambio profundo en nuestra mente, corazón y acciones. No se trata simplemente de sentir remordimiento, sino de tomar la decisión consciente de alejarse del pecado y dirigirnos a Dios. Este proceso, ilustrado largamente en las Escrituras, no solo restaura nuestra comunicación con Él, sino que también nos guía hacia una vida de reflexión y que refleja su voluntad y su propósito. Vamos a pasar a orar, vamos a pasar a reflexionar y le hago un llamado que revise su vida, que no, porque sea cristiano, no tiene que arrepentirse. Cada día
Estamos en un constante caminar entre medio de mucha pecaminosidad. Y se nos van quedando cosas. Y te invito, hermano, hermana y alma que escucha, te invito a que te acerques a Jehová. Él estará dispuesto a perdonar. Arrepiéntete y Él te perdonará. Y te hallarás gracia y amor transformador en Cristo Jesús. El Dios de paz te bendiga y te dé un don de arrepentimiento. Vamos a pasar a orar un momento en la presencia del Señor. Le invito a orar. Dios mío, buen Padre Celestial, Señor, delante de su presencia en esta hora me presento con todas mis iniquidades, con todas mis flaquezas, Señor. Señor, delante de ti pongo mi vida, Señor. Y también te pido por la palabra que hemos leído, Señor. Aquellos que han escuchado, Señor, y los que escucharán más adelante, Padre Santo, provéeles tú ese don de arrepentimiento, Señor, que necesitan. Dios eterno, también a mí te pido perdón, te pido auxilio, Señor. Lávame con tu sangre y perdóname, Señor, porque soy débil delante de ti. Cobíjame en tu mano de amor, en tu mano de misericordia, y perdona mis pecados. Señor eterno, te pido su bendición sobre esta palabra, sobre esto que hemos leído, Señor. En el nombre de Jesús, su amado Hijo. Amén. Amén. Vamos a dar avisos para el próximo miércoles. Ahí está el taller de Mujeres de la Biblia a las 22 horas. También el viernes hay un aviso que se suspende el taller de lectura bíblica. El domingo, como es habitual, tendremos nuestra reunión de meditación a las 19 horas. El Dios de paz les bendiga, es mi sincero deseo, y Dios esté con ustedes.